En la otra. Ok. Bueno, hablando un poco ya como tal de este tipo de fracturas, que son las laterales o extracapsulares, las pueden encontrar de las dos maneras en la literatura. Y bueno, eh, se van a tener su clasificación en extradigitales o intradigitales, dependiendo si el trazo, como ayer les estaba explicando, de la fractura va a involucrar la talla digital, que es lugar de inserción del tendón del músculo piramidal, ¿vale? Esta clasificación va a apuntar a la posición de reducción del extremo distal en rotación al interno en las intradigitales y en la rotación externa de las extradigitales. Ahora, vimos ayer dos tipos, ¿no? Bueno, varias clasificaciones, pero al final de cuentas son intracapsulares y extracapsulares. Algo que me gusta que les quede un poco claro es que las intracapsulares, normalmente en la literatura, el problema pues lo manejan como biológico. ¿Por qué biológico? Porque hay una vascularización precaria de la cabeza femoral interrumpida por esa fractura. Y en las extracapsulares es de tipo mecánico el problema. ¿Por qué? Porque hay tendencia al desplazamiento de estos fragmentos que ya les mencioné el día de ayer. La que sigue, por favor. Ahora, las fracturas laterales. Ese es otro, ¿cómo se dice? Bueno, es parte de lo mismo. Esquemáticamente, pues las vamos a dividir en cervitrocantéricas o basicervicales, en las que son estables, y estas atraviesan la zona límite en el cuello femoral en el macizo trocantérico. Ahí vemos la imagen del lado, la última, del lado derecho. Ahí vemos cómo se visualiza ese tipo de fractura, ¿no? Dependiendo de, como le dije, de la intersección donde se genere y dependiendo de, bueno, en este caso como son extracapsulares. ¿Extracapsulares a qué me refiero? Si ustedes ven esquemáticamente ahí del lado derecho, ven esa capsulita arriba, Juan, por favor. Ahí, esa es la cápsula. Así las vamos a clasificar. Todo lo que esté ahí, todas las fracturas que se presenten en esa zona son intracapsulares. Las que estén afuera, o sea, en la zona posterior, esas van a ser las extracapsulares para que no nos confundamos, ¿vale? Y dependiendo, esas extracapsulares van a tener otra clasificación. La que sigue, por favor, Juan. Hay muchas clasificaciones, encontramos diversas, pero pues les metimos como que las que más se utilizan en la clínica. Aquí tenemos otro tipo de clasificación, que es la de Pipkin. Esta las clasifica en cuatro tipos. La primera es por debajo de la fovea, la tipo 2 es por encima de la fovea y la tipo 3, cualquier fractura más el cuello femoral se ve involucrado. Y la tipo 4 es cualquier fractura más el acetábulo. Entonces aquí es otra clasificación, pero al final de cuentas nos sirve para la clínica. ¿Para qué? Para saber diferenciar cuándo es indispensable cierto tipo de tratamiento y cuándo es otro tipo de manejo. La que sigue, por favor. Muy bien, esto lo vamos a tocar más adelante, nada más como un brevario. Obviamente vamos a ver lo que son en la infancia, pero tenemos para los niños la clasificación de Delvet-Colonna. La de Delvet-Colonna nos la clasifica en cuatro tipos. La primera es la transficiaria, es de muy alto porcentaje de osteonecrosis por el tipo de fractura, ahí la pueden ver esquemáticamente en un dibujo a la Mickey Mouse. La tipo 2 es la transcervical, esta decrece un poco el porcentaje. La cervitrocantérica va de 0 a 33 de riesgo y la transtrocantérica es de muy bajo riesgo. Las muy serias son muy serias, que suelen complicarse con la necrosis avascular. Deben de ser operadas de urgencia. De ello, de la cantidad de reducción y de la síntesis depende gran parte de la aparición de la necrosis. La que sigue, Juan. Muy bien. Vamos a continuar con lo que son las extracapsulares o laterales. Como ya les dije, las pueden encontrar de las dos maneras. Este, lo que significaba NAP, para que no les quede duda en la otra presentación, es necrosis avascular, ¿vale? Para que estemos en sintonía. Vamos a tener otra clasificación de Tronzo, que es
las va a clasificar de 4 tipos. Una incompleta, el trocánter menor está intacto. En la tipo 2, la pared posterior indemne, puede haber fractura de ambos trocánteres. Y la tipo 3, bueno, aquí hay dos, tipo 3A, tipo 3B. Una es inestable. El trocánter menor va a ser posterior y puede romperse la pared posterior. El calcar del cuello se hunde en la metáfisis. En la tipo B es de igual, pero con un desprendimiento completo del trocánter mayor. Ahí la podemos visualizar. Y en la tipo 4 es similar a la 3, eh, las características de la 3, va a haber una conminución posterior y el espolón del calcar va a ser más largo. La tipo 5 pues ya no la incluye aquí, hay como que ciertas características, pero al final de cuentas la tipo 5 pues es una como complicación de las primeras, de las 3A, 3B y de la 4, entonces eh, eso es a lo que nos lleva esta clasificación. La que sigue, por favor. Y otra, pero bueno, esta la vamos a tener. Eh, Pueden ser intertrocantérica o pertrocantérica, dependiendo del trazo de la fractura, vamos a verlo de una manera anatómica. Eh, en esta, por ejemplo, atraviesa el macizo trocantérico y el trocánter menor suele quedar en un fragmento distal, inestable a 2 o 3 fragmentos. La transtrocantérica, trocánter menor se va a desprender y puede ser inestable. La subtrocantérica son las que se ubican entre el trocánter menor y el istmo. Y bueno, según Waddell, pueden ser 3 tipos. La tipo 1 es la de transverso oblicuo corto, oblicuo o espiral, y la 3 son las conminutas. La que sigue. ¿Qué tipo de proyecciones vamos a ocupar? Pues para lo que va a ser la pertrocantérica y tetrocantérica va a ser una radiografía simple en antero, posterior y lateral. La cadera va a ser una radiografía simple en el 95% de los casos y en antero posterior de pelvis. Ambas de las caderas y axial de cadera para que podamos tener una visualización más magnificada y podamos diagnosticar adecuadamente a nuestro paciente. Se puede completar con una TAC, una resonancia magnética y una gamografía ósea. Y bueno, aquí un ejemplo es una posición típica en la pierna, en la fractura de la cadera derecha. Ahí podemos ver cómo está el paciente, haciendo una simetría como tal de sus pies. En la figura 2, que corresponde a estos cuadritos, los otros 3 que están en el centro, es una proyección anteroposterior de pelvis lateral y axial de la cadera, y nos la podemos ver ahí como tal la lesión. Y en la última es la radiografía anteroposterior de pelvis y cortes axiales de una tomografía computarizada con fractura intracapsular derecha sobre la lesión lítica por metástasis ósea bueno, eso ya no nos corresponde. Nada más, lo único que quería que vean es la fractura y ya. La que sigue, por favor. Y la diferenciación va a haber, dependiendo si son mediales o son laterales, el traumatismo, como les mencionaba al principio, pues puede ser indirecto, directo. La intensidad del trauma en las mediales va a ser baja, en las laterales va a ser alta. El dolor va a ser moderado en las mediales, pero en las laterales va a ser muy intenso, en región inguinal y extremo proximal del fémur. El estado general en una fractura medial va a ser compensado, en una fractura lateral va a ser descompensado debidamente a las manifestaciones de dolor que va a tener nuestro paciente y va a haber una hipovolemia. La posición del miembro inferior va a ser flexión en abducción y rotación externa en 45 grados. Va a haber acortamiento leve o moderado y en las laterales el flexo abducción y rotación externa de hasta 90 grados con acortamiento marcado. La posición del paciente, pues en las dos van a estar acostados. La deambulación, en las mediales, va a haber una excepción. Algunos pasos al estar clavada la fractura. Habitual impotencia funcional, o sea, el paciente, bueno, obviamente, pues a lo mejor no refiere dolor cuando llega, pero obviamente si nosotros lo hacemos deambular, pues si no tenemos la sospecha diagnóstica o no tenemos una adecuada anamnesis, pues puede ser que empeoremos más la lesión. Las laterales, la habitual es una impotencia funcional marcada, no levanta ni el talón,
desde la cama con la rodilla extendida. Las mediales son más frecuentes, tienen una prevalencia mayor en ancianos. ¿Por qué? Por las caídas, porque por el apoyo, porque las situaciones, ¿no?, que se le presentan. Y las laterales, pues ya como tal, aquí dice adultos y ancianos, pero también se pueden presentar en jóvenes, dependiendo del mecanismo de la lesión y de cómo se hayan dado todas estas circunstancias que nos llevaron a originar la fractura. La que sigue, por favor. Y bueno, para las laterales, pues les añadí otra clasificación de tipo 1 estable y no desplazada. Es de clasificación de Evans, perdón. La tipo 2 es estable y desplazada. Ahí la ven. Eh, Desplazada, varo, fractura del trocánter mayor. La tipo 3 es desplazada, inestable, fractura de trocanteria y con minución interna. La tipo 4 es desplazada, inestable, con minuta e intersubtrocantérica, fractura del trocánter mayor y conminución posterior. Es dependiendo, ¿no? Obviamente. Vamos viendo que un poco los tipos nos van dando como que las definiciones de cómo se va agravando este tipo de fracturas. La que sigue. El diagnóstico, pues obviamente ya lo vimos un poquito, pero lo volvemos a mencionar. La impotencia funcional, la rotación externa y el acortamiento aparentemente del miembro inferior lesionado. En problemas de diagnóstico clínico, que tendrán, bueno, va a haber problemas de diagnóstico clínico que van a tener que ser resueltos por el examen radiológico. Obviamente, como ya los había mencionado el doctor, aquí en México, en nuestros hospitales no tenemos otro método que no sea la radiografía simple, ¿no? La anteroposterior. Y bueno, las axiales y todo. ¿Por qué? Porque pues, tienen un costo más accesible, ¿no? El cual pues debe ser solicitado de rutina. En pacientes que tienen edad avanzada hay que tener muy marcado que las afecciones orgánicas concomitantes pueden llevar a complicaciones graves. Entonces, por eso es importante saber el diagnóstico. Si no sabes, mejor, o no tienes como que la noción, no hay ningún problema, tienes que mandar a hacerle las de rutina para que tú puedas visualizar adecuadamente en la radiografía qué es a lo que te estás enfrentando y no aventurarte a dar un diagnóstico o a dar un tratamiento sin antes haber hecho un adecuado diagnóstico. La que sigue, por favor. El tratamiento, pues a nosotros nos toca, obviamente, como lo mencioné, hacer un diagnóstico adecuado y el internamiento, el mejoramiento del estado general, la analgesia y colocar una tracción continua en las partes blandas. Entras y tratamiento en el miembro inferior afectado con férula de Brown-Bowler. Se emplean dos procedimientos quirúrgicos, la osteosíntesis y las artroplastías totales o parciales. Obviamente, si ustedes han revisado, la mayoría de las literaturas les manejan que la osteosíntesis es específicamente para jóvenes, o sea, la osteosíntesis y estas dos, artroplastía. Entonces, para los adultos utilizan más la artroplastía, pero bueno, ya dependiendo como tal, de las características del paciente, de la fractura y de la situación. En la fractura subcapital engranada, el valgo del tratamiento conservador eh, es de reposo prolongado excepcional. La osteosíntesis es lo más seguro. Ya vamos a ir viendo como tal estos tratamientos, ¿no? ¿Qué sigue, por favor? Y la de diáfisis femoral, es específicamente las subtrocanterias. Quería hacer como que mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque normalmente tienen una ligera diferenciación porque como tal vamos a tener que se ubican en el límite superior del reborde inferior del trocánter y el límite inferior se ubica a 5 centímetros de la zona distal del primero, la zona subtrocantérica. Entonces, ahí, bueno, les puse lo que es la osteosíntesis y vamos a tener una clasificación de Saint-Mer-If. Vamos a tener la tipo 1, que es no desplazada con menos de 2 milímetros de desplazamiento. La tipo 2 pueden ser en dos partes. La tipo 2 es en dos partes. Y bueno, vamos a tener que son A, transversales, B, transversales con trocánter menor unido al fragmento proximal y transversales con trocánter menor unido al fragmento distal, proximal distal. Y en el tipo 3, que van a ser tres partes, configuración en espiral de tres partes con el trocánter menor formando parte del tercer fragmento. Configuración en espiral de tres partes como el fragmento en la ala de mariposa con una tercera parte. Y la 4 va a ser con minuta con 4 más fragmentos.
La tipo 5 es una subtrocantérica e introcantérica. Para este tipo de pacientes es importante, ¿cómo se dice? Mencionar que el tratamiento que más se sigue, dependiendo, bueno, ya que vimos las características, pues es el enclavado intramedular. No se los pusimos porque obviamente pues no nos corresponde eso lo de cirugía y eso, pero es lo más recomendable. Y el tratamiento como tal quirúrgico, estable en las primeras 24 horas, reduce las complicaciones y facilita el tratamiento y movilización precoz de estos pacientes para este tipo de fracturas. La que sigue, por favor. Voy. Eso me toca a mí. Ok, bueno, ahora vamos a empezar con lo que son lesiones traumáticas en el muslo. Aquí, bueno, la lesión más importante es la fractura de fémur. De ahí tenemos otras dos lesiones relacionadas que son el hematoma organizado de cuádriceps y el desgarro de los músculos aductores de la ingle. Bueno, lo que les había mencionado antes mi compañero David es entra dentro de las, ¿cómo se llama? De las fracturas de diáfisis femoral, son las del tercio proximal. Bueno, ahorita más adelante les voy a mostrar de qué estoy hablando. Bueno, estas fracturas, como saben, el fémur es el hueso más grande y más fuerte de nuestro cuerpo. Entonces, para que pues llegue a romperse, necesita la intervención de un gran impacto debido a, no sé, algún choque, un aplastamiento directo por algún objeto pesado, alguna caída desde una gran altura, atropellos y bueno, también tenemos el mecanismo indirecto que es por flexión en caída sobre los pies o el torso del tronco con el pie fijo en el suelo. Esto es más relacionado a cuando hay alguna patología como osteoporosis, ya que hay un daño previo en el hueso. Bueno, ¿cómo se clasifican las fracturas de diáfisis femoral? Las fracturas de diáfisis femoral las vamos a clasificar de acuerdo a su localización y a la estabilidad. En cuanto a la localización, como ya les había dicho, lo vamos a dividir en tres tercios: tercio proximal, tercio medio y tercio distal, siendo, por ejemplo, las del tercio proximal, las fracturas subtrocanterianas, como ya les había mencionado David, las del tercio medio son otras, y las de el tercio distal serían las fracturas supracondilias. Bueno, en las fracturas del cuerpo femoral, en cuanto a la clasificación por estabilidad, vamos a tener que aquellas que tienen menos de 50% del grado de su corteza intacta y una oblicuidad menor a 30 grados se consideran estables. De ahí vamos, la tipo 1, que son transversas o oblicuas simples sin conminución. La tipo 2 son que tienen conminuta, pero más del 50% de su corteza se halla intacta. En el tipo 3, tienen todavía más del 50% de su corteza con minuta, pero hay un cierto contacto cortical entre fragmento proximal y distal. La tipo 4 tienen comunicación segmentaria y las tipo 5 son las que tienen un patrón oblicuo largo. Bueno, aquí en las tipo 5 es importante recalcar que son aquellas más peligrosas. ¿Por qué? Porque debido a este patrón oblicuo largo pueden generar las llamadas fracturas expuestas. Más adelante creo que un equipo les va a hablar de ellas. Así que lo único importante aquí a mencionar es que son de tratamiento urgente debido al gran daño que pueden causar a los tejidos en esa área. Bueno, y para poder observarlo vamos a pedir para poder observar estas fracturas de fémur, vamos a pedir una proyección AP y una lateral. Aquí pueden ver ambas. Bueno, y en cuanto a las fracturas del cuerpo femoral, como saben, son lesiones muy choqueantes, por lo tanto, es importante una inmovilización inmediata.
Para el diagnóstico, bueno, no es difícil el diagnóstico, se presenta dolor, hinchazón y una deformidad obvia, pero es importante un examen radiográfico. ¿Para qué? Para obtener información acerca de cómo está, bueno, qué tipo de fractura tenemos, si está desplazada, si no está desplazada, si nos puede generar una fractura expuesta o no. Es importante para esto la inmovilización y también para checar si no hay este, lesiones añadidas como fracturas de rodilla, pelvis, etcétera. Bueno, aquí les muestro más proyecciones acerca de la fractura de fémur. Y para el tratamiento, bueno, este va a depender del tipo de fractura que tengamos. Si es una fractura cerrada, es decir, que no, bueno, que no es expuesta, que es, por así decirlo, estable, simplemente con anestesia, reducción e inmovilización. Igual va a depender en cuanto a la clasificación, si se utiliza o no material de osteosíntesis. Bueno, si se va a quirúrgico o se puede tratar con una simple reducción. En cuanto a las fracturas no desplazadas, solo inmovilización, ya sea con férula o yeso. Tenemos tres: la férula de Thomas, la de ortesis de escayola y se utiliza también la tracción de Hamilton-Russell y la tracción de Orca. Esa es para menores de 3 años. Aquí más adelante les muestro una imagen. Y para fracturas desplazadas, una reducción. Y bueno, ya saben que la reducción va en orden, dependiendo de cómo sea el desplazamiento. Bueno, aquí, bueno, en la anterior, aquí les muestro lo que es la férula de Thomas, cómo va. La órtesis de escayola y la, la que les había dicho, perdón, la tracción de Orca. Esta va a ser utilizada más que nada en niños menores de 3 años. Bueno, esta inmovilización, como saben, la inmovilización y el uso de yeso debe ser de un mínimo de 3 meses entre yeso y tracción sin que el paciente esté deambulando. Y bueno, en cuanto a otras lesiones relacionadas, hay que descartar lesiones neurovasculares y síndrome de compartimiento del músculo y de las regiones glúteas. Bueno, las que les había mencionado al principio son el hematoma organizado de cuádriceps. Este se genera debido al gran choque o contusión. Se genera en la cara anterior del muslo. Se va a producir un hematoma entre los haces musculares del cuádriceps. Aquí es importante una inmovilización, ya que este hematoma se empieza a calcificar y bueno, después de eso se genera un llamado osteoma de cuádriceps y aquí ya entra, ¿cómo se dice? Bueno, aquí ya entraría algo quirúrgico. Debemos inmovilizar para no llegar a requerir este tratamiento quirúrgico. Y luego tenemos el desgarro de los músculos aductores en ingle. Esto es típico en aquella gente que anda a caballo. También se da en aquellos en que sufren caídas en horcajadas en las caderas. Y debe ser, bueno, con una fuerza marcada. Y ya. Bueno, también es importante mencionar que estos pueden, dependiendo del grado de luxación, pueden generar una luxación anterior de cadera. Y bueno, esto le toca a alguien más. Y bueno, continuando en secuencia con las estructuras, pues veríamos ahora lo que sería fractura de rodilla, dentro de las cuales la principal causa van a ser los traumatismos directos, y dentro de estos los principales que van a afectar a la rodilla son los accidentes de tránsito, ya que se considera que la articulación de la rodilla es la que se encuentra más expuesta. Dentro de estas les vamos a mencionar tres: la fractura de los cóndilos femorales, las fracturas de los platillos tibiales, o también se le conoce como de la meseta tibial, y las fracturas de la rótula. Siguiente, por favor. Con respecto a la primera, de la fractura de los cóndilos femorales, como les había dicho, pues en su mayoría todas van a ser producidas principalmente por
mecanismos directos. En esta podemos encontrar que se puede producir por un choque contra un objeto en la rodilla, obviamente, por una caída de cierta altura en la que el paciente haya caído con la rodilla flexionada o que haya tenido un impacto directo sobre la rótula y la zona intercondilia. El paciente nos va a manifestar dolor, impotencia funcional, alteración de los ejes, en los cuales podemos encontrar que puede ser varo o valgo. Vamos a encontrar tumefacción y hemartrosis. En este tipo de fracturas, el paciente se puede complicar presentando lesiones en los ligamentos articulares, ya sea en los cruzados y en los laterales o solamente en alguno de estos dos. Además, puede presentar heridas o escoriaciones. Se puede presentar tanto la fractura expuesta como puede ser solamente cerrada. Y por lo mismo de la localización de la articulación, pues vamos a tener compromiso vascular y compromiso nervioso. En este caso habría una compresión de la arteria poplítea y una lesión del tronco nervioso ciático o de alguna de sus ramas. Siguiente, por favor. Según la clasificación de la AO, como ya nos la habían mencionado anteriormente, pues nos las divide en 3 grupos, en el A, en el B y en el C. El grupo A es extraarticular, el B es intraarticular, pero este va a presentar 2 fragmentos, y el grupo C, que va a ser interarticular, que en esta se van a afectar los 2 cóndilos y la fractura va a presentar 3 fragmentos o más. A su vez, cada uno de estos 3 grados se va a dividir en 1, 2 y 3. En el caso de la A, el 1 es por avulsión, el 2 por una fractura supracondilia de 2 fragmentos, como lo podemos ver en la imagen, y en la 3 pues sería multifragmentaria. En la B cambia un poco. En la B el 1 se refiere a la afección de solo un cóndilo. En la B2 cambia la afección, sigue siendo solo un cóndilo, pero va a afectar a una parte de la metáfisis. Y en la 3 se va a afectar el cóndilo, pero en el plano sagital. En la C, el 1 se refiere a una fractura supracondilia, que estas se les conocen como en forma de Y o en forma de T, como pueden ver en la imagen del lado inferior izquierdo, pues igual se ven ahí los 3 fragmentos, divide los 2 cóndilos y aparte divide por completo la parte superior de los cóndilos, por eso se le llama supracondilia. En la C2 hay una fractura de ambos cóndilos, pero aparte las metáfisis va a haber una conminución o una fractura multifragmentaria. Y en la C3 ambos cóndilos van a presentar lesión, pero como les había dicho, solamente en la porción sagital y va a ser multifragmentaria. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, nos lo dividía en si son unicondilias o si son supracondilias o supraintercondilias. En las unicondilias vamos a tener, dependiendo de si presentan desplazamiento o no. Las que no tienen desplazamiento se les va a dar un tratamiento con, ¿cómo se dice? Conservador. Conservador, exactamente, gracias. En las cuales se le va a aplicar una bota alta de yeso, y en las que presentan desplazamiento se les tiene que realizar osteosíntesis con tornillos. En las supracondilias o supraintercondilias, estas se van a dividir entre las que presentan desplazamiento o no y en las que son conminutas. En las que no tienen desplazamiento hay que realizar un tratamiento en el cual se les va a realizar un enyesado que se le llama pelvipédico y se les realiza un tratamiento quirúrgico como en C. En las conminutas hay que realizar una tracción esquelética y un enyesado. La literatura mencionaba que se puede realizar en estos pacientes operación o no, dependiendo de la evolución. Y en las desplazadas se tiene que realizar una reducción quirúrgica y una osteosíntesis con placas de moldeado condilio. Otras alternativas de tratamiento es utilizar clavo placa tubo o una placa lateral bloqueada condilia, a la que se le llama placa de Lis. Siguiente, por favor. Y bueno, la segunda, que es la fractura de los platillos tibiales, estas abarcan solo el 1% de todas las fracturas, pero abarca el 8% de las fracturas en pacientes de edad avanzada. Son más frecuentes en hombres que en mujeres y sobre todo van a ser más frecuentes en los pacientes entre los 30 y los 50 años de edad.
Estas sobre todo se producen por accidentes de alta energía y se pueden asociar sobre todo en pacientes politraumatizados. Y se producen principalmente por cargas axiales con desviaciones, lo cual se produce generalmente en los deportes. Dentro de estas cargas axiales con desviaciones podemos tener dos mecanismos de producción, que sería en valgo forzado, que es lo que podríamos ver en las imágenes, y en la imagen, perdón, y por comprensión vertical. Entonces, en este caso, la articulación de la rodilla pues se va a ir hacia adentro, como es lo que nos refiere el valgo. Estas son las más frecuentes y el valgo forzado abarca el 80%. En las de varo forzado, que pues al contrario, la articulación de la rodilla iría hacia afuera, estas abarcan solamente el 8%. Clínicamente el paciente nos va a manifestar dolor, disminución de la función, alteración de los ejes, que es lo que ya les había mencionado, tumefacción y hemartrosis. Se puede complicar presentando fractura de peroné, ruptura ligamentaria, heridas o escoriaciones, que la fractura no se cerra de que sea expuesta, y al igual que en las anteriores, como les había dicho, el compromiso vascular y el compromiso nervioso, además de que en estos pacientes vamos a ver algo característico después que presentan la complicación de marcha en este page, que es cuando el paciente no tiene la capacidad de levantar el pie, la punta del pie, para que ésta arrastre. Entonces lo que va a hacer es que va a flexionar aún mayor la pierna en dirección hacia la cadera para que pueda evitar este arrastre del pie. Siguiente, por favor. En esta fractura tenemos una clasificación, que es la clasificación de Schatzker, algo así, no sé bien cómo se pronuncia, que la divide en 6 tipos. El tipo 1 es unicondilia, el 2 es unicondilia con hundimiento, el tipo 3 es que presentan solamente hundimiento, el 4 es unicondilia medial y platillo, el tipo 5 es bicondilia y el tipo 6 es bicondilia, pero a su vez también va a presentar fractura de la metáfisis. A su vez también los clasifica de otra forma, dividiéndolas en dos, en las unituberositarias y en las bituberositarias. Las más frecuentes van a ser las unituberositarias, que estas podemos tener 3 presentaciones, que presenten solamente un hundimiento, el cual puede ser periférico, central, o que puede ser total de esta porción de la tibia, o puede ser un cizallamiento, a lo que también se le conoce como, hay como una pérdida de la continuidad, como si hubiera un corte, el cual puede ser en la parte de la cavidad glenoidea, que sea glenoideo en todo, que sea interglenoideo o que solo sea espinoglenoideo. Y también podemos tener las mixtas, que pues presentarían tanto hundimiento como cizallamiento, y estas suelen ser las más frecuentes. Dentro de las bituberositarias vamos a encontrar las que son en forma de V, en forma de Y o en forma de T invertida, y esto es en base a la forma en cómo se fractura el hueso y la forma característica que presentan, o las que son en conminutas o las multifragmentarias. El mecanismo de producción de las unituberositarias va a depender si es en hundimiento o en cizallamiento. Por lo regular, las de hundimiento se producen cuando la rodilla está en extensión y el cizallamiento se produce cuando la rodilla está en flexión. Esto es importante porque a nosotros nos va a poder permitir dentro de la historia clínica, cuando le estemos preguntando al paciente cómo se cayó, cómo le pasó esto, pues poder darnos una idea del diagnóstico con base a lo que él nos diga sobre cómo fue el accidente, pues decir, pues probablemente tenga una fractura de este tipo, y nos podría orientar un poco sin necesidad de todavía tener ya lo que sería un estudio radiológico. Y pues el mecanismo de las bituberositarias, las de V, T y Y, se producen por compresión, y las conminutas es por un traumatismo directo. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, pues como en la mayoría, nos lo divide entre si están desplazadas o no desplazadas, y además aquí agregamos las multifragmentarias. Las no desplazadas presentan, se debe de realizar un tratamiento con una bota alta de yeso u ortoresis, dependiendo de qué tan
tan grave sea la fractura del paciente, las desplazadas es necesario realizar osteosíntesis. Se pueden utilizar tornillos canulados de 4 milímetros o placas con tornillos bloqueados de peces fix. Y en aquellas que presenten con minutas o que sean multifragmentarias, hay que realizar una tracción continua y se les coloca una bota de yeso. En las que presenten hundimiento, hay que realizar una reducción y hay que realizar un relleno con injerto, ya que pues esto, al estar en la articulación de la rodilla, si nosotros dejamos el hundimiento como tal, va a producir una alteración en la movilidad de la articulación que al final de cuentas pues nos produce una artrosis de origen mecánico. Es por eso que es necesario, pues obviamente ese hundimiento se tiene que rellenar con un injerto. Además se les realiza ortosíntesis con placa y tornillos. En los que presentan cizallamiento hay que realizar una reducción y osteosíntesis con placas y tornillos PC fix. Y en las fracturas vituberositarias se realiza una combinación de los tratamientos que ya les mencioné, pero pues según las características de cada paciente. Con respecto a lo que les decía del hundimiento de realizar el relleno con el injerto, pues esto es importante que nosotros para esto realicemos una buena evaluación de todas las superficies articulares, o sea, no solamente basarnos en ver solo la fractura, sino ver pues la integridad que presentaría la articulación para evitar complicaciones posteriormente. Y en los pacientes pues que por origen se les produzca una artrosis por origen mecánico a consecuencia de esta depresión, pues se les tiene que realizar una reducción anatómica por medio de cirugía. Siguiente, por favor. Y bueno, pues estas solo son imágenes para que ustedes vean lo que serían las técnicas de reducción, que esto es lo que les decía, se tiene que realizar una reducción por medio del implante y pues serían el uso de las placas y los tornillos. Siguiente, por favor. Y bueno, la última que les había mencionado, que serían las fracturas de rótula. Esta es más frecuente entre los 20 y los 50 años y al igual que en las anteriores son más frecuentes en hombres. Estos sobre todo se producen por microtraumas de repetición, o sea, que el paciente haya tenido múltiples traumas en la misma rodilla varias veces o también por sobrecargas continuas, que el paciente cargue mucho y que tenga, pues esta misma presión hace efecto sobre la rótula. Pues estas obviamente van a comprometer el aparato extensor de la rodilla y al igual que en las anteriores, el principal mecanismo va a ser directo. Estas las vamos a clasificar en transversal, parcelar y con minuta según el tipo de presentación de cómo afecten a la rótula. En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver la transversal, van a atravesar por completo la rótula. Aquí era al revés, la de en medio es parcelar, afectan solamente una parte de la rótula y pues la conminuta o multifragmentaria pues afecta a toda la rótula y pues la hace como en pedacitos, ¿no? El tratamiento según esta clasificación en la conminuta o multifragmentaria hay que realizar una patelectomía total, en la parcelar hay que realizar una patelectomía parcial y en la transversal hay que realizar una osteosíntesis que puede ser por medio de un cerclaje de alambres o un absorbe de tracción o una técnica de Obenke. Siguiente, por favor. Bueno, esto nada más es demostrativo del cerclaje en las transversales, cómo se realiza de la osteosíntesis. Y siguiente, por favor. Con respecto a la exploración de imagen, se las puse en general de las tres, ya que pues hay muy pocas diferencias entre especificaciones de cada una. Sin embargo, las proyecciones que se utilizan generalmente son las mismas en los tres tipos de fracturas. Estas pues se debe de realizar radiografías simples con proyección antero-posterior, las cuales nos van a ayudar a nosotros a identificar lo que sería la dirección y la posición de la fractura. Las laterales nos permiten ver si hay conminución o si es multifragmentaria y si presentan desplazamiento o no. La proyección axial nos indica si hay osteocondrales o que sean de tracto vertical. También podríamos tomar proyecciones oblicuas y bueno, estas
tienen como unas especificaciones más directas porque no en todos los pacientes se pueden realizar, ya que esto pues por lo mismo dependiendo de la cantidad de dolor que presente cada paciente, pues algunos no soportarían ese tipo de proyección y pueden ser oblicuas internas o pueden ser oblicuas externas. Podríamos utilizar también una tomografía axial computarizada, sobre todo nos ayudan a diagnosticar y evaluar cuando el paciente presenta pseudoartrosis o fracturas ocultas, y la resonancia magnética pues nos permite diagnosticar fracturas osteocondrales o marginales o que además presenten alguna lesión concomitante. Sobre todo en lo que son las fracturas de lo que serían los platillos tibiales, lo que sería la TAC, la TAC con reconstrucción nos ayudaría a nosotros a identificar las fracturas multifragmentarias, y la resonancia magnética además nos ayuda a ver si nosotros sospechamos que el paciente presenta lesiones meniscales o ligamentosas, pues nos ayudaría a confirmarlas. Sin embargo, pues lo que se recomienda principalmente sería el uso de la radiografía. Siguiente, por favor. Y bueno, dejando de lado las fracturas, otra patología que podríamos encontrar sería la ruptura del tendón rotuliano o del tendón cuadricipital, que como sabemos, estos tendones pues ayudan a dar estructura y función para el movimiento de la rodilla. El mecanismo pues es directo y se da principalmente cuando hay una herida cortante, y cuando son indirectos, que son un poquito menos frecuentes, es cuando hay una contracción violenta del músculo cuádriceps. El tratamiento pues es cerclaje o reinserción con arpones para el tendón, y además se debe de utilizar una bota de yeso inguinopédica, y en el tratamiento postoperatorio el yeso se va a retirar 6 semanas después y el cerclaje se retira 6 meses después. Obviamente pues dependiendo de la evolución de cada paciente. Siguiente, por favor. Continuando con una de las lesiones más comunes en deportistas, pero no quiere decir que sean exclusivas de ellos, encontramos a lo que son las fracturas de tibia y peroné. Estas zonas específicamente ahorita en diáfisis, pero son zonas que obviamente al estar en constante movimiento, en constante interacción con ciertos factores, pues se ven mermadas o se ven atacadas hasta cierto punto. Las podemos dividir en expuestas, cerradas en vías de exponerse, punto de salirse, a nivel de anillo de músculo sóleo o síndromes compartimentales agudos, que eso va a ser un tema en específico, pero bueno, vamos a tener, ahí les estoy poniendo en un diagrama a la Mickey Mouse, primeramente la fractura expuesta, como ven ahí, luego la fractura con punta de amenaza de hacerse expuesta, está a punto de salirse, pero no se sale. Bueno, ahí nos dice que evitarlo con buena movilización. Y aquí ya está un poco complicado, pero se puede realizar. La número 3 es la fractura a nivel del anillo del sóleo. Es un peligro de gangrena. Y los síndromes compartimentales, que obviamente va a ser un tema específico y lo vamos a tocar más adelante. La que sigue, por favor. En urgencias, una fractura expuesta requerirá el tratamiento quirúrgico en 6 horas, máximo 12, para poder, tenemos como ese tiempo, ese estándar de oro para poder tener una certeza de garantizar la viabilidad de esa extremidad. En una fractura cerrada con una radiografía, observar si hay una punta ósea dispuesta a perforar la piel, si está a punto, así como punto de salir, y a provocar una fractura expuesta, en movilización provisoria, perdón, para no convertirse en expuesta. O sea, no queremos agravar más aún lo que ya viene siendo este tipo de afecciones. La fractura a nivel del anillo del músculo del sóleo, a nivel del tercio superior, donde se ubica el paquete vasculo nervioso posterior, que atraviesa como tal el anillo inextensible. Esto puede complicarse y provocar gangrena y amputación. Los síndromes compartimentales, por causas diversas, pueden originarse por un aumento de la tensión interior de las celdas de la pierna, pues, con isquemia arteriolar, y sobreviene necrosis muscular. Tema específico aparte, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahí vemos un claro ejemplo. Las fracturas aisladas de la tibia. En la primera imagen a la Mickey Mouse es una fractura por fatiga de extremo superior en la A.
En la B tenemos una fractura conminuta, que es lo que veníamos diciendo. O sea, que son conminuta quiere decir que se desprenden de 2 o más segmentos. Y la fractura en espiral es la tipo C. Digo, la tipo C, la imagen en la letra C. Y la letra D, la fractura en punta de bota. La otra imagen, vemos ahí claramente una fractura del peroné que se asocia con una fractura del malleolo medial. Esa fractura fue causada por una lesión de pronación del pie. La que sigue, por favor. En la fractura de tibia vamos a hacer una radiografía, vamos a pedir una antero, posterior y lateral. Normalmente la literatura, las guías de práctica clínica nos dicen que se sugiere que se tome la de la pierna completa y que incluya articulación radial y tobillo, el ultrasonido Doppler y la arteriografía en sospecha de una lesión vascular, la tomografía computarizada o resonancia magnética en caso de que el trazo presente extensión a la articulación, pero principalmente, como ya les dijimos, el estándar de oro para ahorita, para las necesidades que tenemos y para las demandas paciente, dinero y distribución, radiografía. Siempre la radiografía nos va a ayudar mucho. Y si no, pues nuestra clínica. La que sigue, por favor. Esta es una fractura en una fractura de peroné se debe de pedir una radiografía simple antero-posterior y lateral. Ahí es donde se le indican las flechitas, es lo que se está indicando en la fractura del peroné, perdón. Izquierdo, derecho. ¿Qué complicaciones puedo tener? Puede haber una no unión, una unión retrasada, una mala unión, una lesión vascular, lesión de los tejidos blandos, pueden verse comprometidos, pérdida de la piel, el síndrome compartimental, que obviamente lo vamos a tocar más adelante, que sigue siendo una de las consecuencias más importantes o complicaciones de más relevancia dentro de nuestro ámbito aquí en traumatología. Las complicaciones de la fractura de la tibia y el peroné, ahí se las explico. La no unión de la tibia con la unión del peroné. La B es la mala unión con osteoartritis de la rodilla y el tobillo. Ahí continuamos con la letra C, que es una isquemia del pie debido al daño vascular, es decir, se ven comprometidos el paquete vascular nervioso como tal, y obviamente en la letra D una necrosis de piel sobre la fractura y el síndrome de compartimento compartimental. La que sigue, por favor. La clasificación diaficiaria general de huesos largos, pues obviamente la vamos a dividir en las letras dependiendo A, B o C, dependiendo si es 1, 2 o 3. En las tipo A1, en la fractura simple, espiroidea, la fractura 2 es simple, oblicua, mayor a 30 grados. La A3 es simple transversal, menor, a 30 grados. En la B1 es una en cuña espiroidea. En la B2 es una cuña por flexión. En la 3 es cuña fragmental. Y en la C1 es compleja, la C2 complementaria y la C3 es una compleja irregular. Esto va a ser de acuerdo por el número de fragmentos que pueden ser de 2, 3, alas de mariposa o multifragmentaria. Por el trazo transversal, si es oblicuo, si es espiroideo, y por sus desplazamientos que pueden ser verticales, cabalgamiento y diástasis, angulares en los planos frontal y sagital, rotatorios, laterales, anteriores, posteriores, externos. Así es como se clasifica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues principalmente un peroné íntegro ante una tibia fracturada impide los grandes desplazamientos, pero retarda la consolidación de la tibia. La fractura expuesta pues es quirúrgico. En la cerrada, anestesia, reducción, inmovilización, dependiendo en cuanto a la clasificación de la AO, si se trata de manera quirúrgica con material de osteosíntesis. En una fractura no desplazada, la inmovilización con férula y yeso, fractura desplazada va a haber una reducción, orden de corrección del desplazamiento. Eso ya se los habíamos mencionado, ¿vale? Aquí sigue, por favor. Y bueno, en reducción extemporánea, en mesa ortopédica, para trazos estables, se mantiene el yeso cruropédico, en fracturas estables, en movilización de 3 meses como mínimo de yeso o entre tracción, sin deambular, debe haber una reducción lenta. El tratamiento lógico para estas
las fracturas inestables es tratamiento de espera y preparación muscular para las osteosíntesis, ya que esto va a facilitar la reducción en el momento operatorio. Y la tracción esquelética fijada a fracturas inestables cerradas es clásico en fracturas expuestas. Ahí vemos, obviamente, ciertas maniobras que nos van a ayudar a delimitar, pero como tal, pues es más llevarlo a lo clínico, el diagnóstico y posteriormente pues el tratamiento, ¿no? La fractura de peroné, decía la literatura que son de poca importancia, ya que funcionalmente se pueden prescindir de los 4/5 superiores de su diáfisis. Tiene importancia esto cuando se integra en una fractura de tibia, ya que obviamente, como ya les había mencionado, va a retardar la consolidación de la misma. ¿Por qué? Porque impide el mejor contacto de sus fragmentos luego del plazo de reabsorción postraumática inmediata. Bueno, ahí en las imágenes, algunos de los recursos contrarretardados, pues son unos ejemplos que les ponemos ahí. La osteotomía de peroné, ahí en la flecha. La reabsorción es fragmentaria postfractura de tibia, dependiendo si el peroné vecino está indemne, mantiene separación o resecar el trozo del peroné. Y en la marcha, pues cargando, es un taladramiento de boulder y un injerto alocrutro, así lo mencionaba la literatura. La que sigue, por favor. Bueno, continuamos con lo que es las fracturas de tobillo. Vamos a tener esta clasificación. La clasificación de Lauge Hansen, perdón. Bueno, La número 1, se las va a explicar mi compañero. A ver, vamos. bueno, primero tenemos un traumatismo por supinación abducción. Esto quiere decir que que se genera por un movimiento hacia el externo del astrágalo. Se va a traccionar el ligamento deltoideo y esta a su vez provoca la ruptura o fractura del malleolo o del malleolo interno. Bueno, esto va a empujar al malleolo del peroneo provocándole una típica fractura cominuta. Aquí lo podemos observar en la imagen. Bueno, en la segunda tenemos un traumatismo por pronación aducción. Esto va a ser generado por un movimiento interno del astrágalo que va a traccionar el malleolo del peroneo, produciéndonos así una fractura transversal. Esto va a ser debido al empuje del malleolo tibial y, bueno, en pocos casos se fractura. En la 3 tenemos los traumatismos por pronación, rotación externa. Este es diferente. Bueno, aquí el movimiento de pronación y rotación externa del tarso va a traccionar lo que es el astrágalo al ligamento deltoideo y esta a su vez nos va a originar su ruptura o la fractura del malleolo tibial. El malleolo del peroneo va a presentar finalmente una fractura con un trazo ya sea oblicuo o espiroideo. Por este mecanismo va a producirnos una fractura muy frecuente que recibe el nombre de Dupuytren o hachazo. Esta va a ser menos frecuente, pero bueno, esta es la Masoniu. Bueno, en cuarto tenemos al traumatismo por supinación y rotación externa. Aquí va a ser por un movimiento de rotación externa. Estos movimientos van a originar compresión directa del astrágalo sobre el malleolo posterior tibial y el peroneo, generando así la fractura de estos mismos. Esto es debido a la fuerza que generan. O sea, se genera una fuerza y esta es tan fuerte que va a fracturar en ambos huesos, bueno, al hueso. Bueno, y por último tenemos los traumatismos por compresión. Aquí podemos observar en esta figura unas fracturas del pilón tibial o del plafón tibial. Ahorita les voy a hablar de ellas. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar las estructuras lesionadas tanto en el tobillo, en el malleolo medial, posterior,
el ligamento astragaloperoneo anterior, inferior, anterior, etcétera. Bueno, continúo. Bueno, bueno, dependiendo de la intensidad de la lesión, va a lastimarnos los ligamentos, ya sean los ligamentos o los huesos se pueden romper. En ocasiones se combinan, como ya les había mencionado en la clasificación. Y bueno, las fracturas del pilón o del plafón tibial. Estas van a ser por un movimiento de choque con el astrágalo o ya sea por una caída de gran altura, produciendo así una alta energía. Estas son muy complejas. Aquí tenemos la clasificación de Allgauer y las clasifica en tres tipos. Está como tipo 1 cuando el trazo de la fractura llega a la articulación, pero hay un desplazamiento mínimo. En el tipo 2 es cuando hay un desplazamiento articular significativo, pero no tiene conminución. Y como tipo 3 tenemos, es aquí como la tipo 2, pero hay una conminución mayor y el tratamiento es para todas una inmovilización, más que nada para la tipo 1. No, perdón, para la tipo 1 es inmovilización y para la tipo 2 y 3 tiene que ser quirúrgico. Bueno, aquí podemos observar los tres tipos de los tres tipos según la clasificación de Ruedi y Allgauer. Aquí tenemos la tipo 1, como ya les había mencionado, que tiene un trazo en la fractura, un trazo con la articulación, pero que no hay conminución, pueden observar. En la tipo 3 ya hay un desplazamiento articular, pero sigue no habiendo conminución. Y en el tipo 3 ya hay una gran conminución. Y bueno, otra de las clasificaciones es la de Dennis Weber. Este lo va a clasificar en infrasindesmales, trasindesmales y suprasindesmales. Aquí tenemos infradesmales, trasindesmales y las suprasindesmales. Todas pueden ser ya sean unimaleolares, bimaleolares o trimaleolares. ¿Y cuál es la presentación clínica? Hay un gran dolor, una impotencia funcional y hay una alteración de los ejes. Como saben, en el proceso de inflamación también tenemos tumefacción, se puede generar un hematoma y bueno, a su vez esta lesión puede alterar las partes blandas. Se puede intentar una reducción incruenta y un enyesado. Esto, bueno, lo vamos a checar con una radiografía. Aquí, bueno, dependiendo de cómo salga la radiografía, podemos optar o no por este tratamiento. Y bueno, para la clínica, si hay alguna diástasis, se va a suturar la sintesmosis y se hará osteosíntesis transistoria tibioperonal. Se insertan tornillos en el tibioperoneo, trans o suprasintesmal. En el posoperatorio, los bimaleolares, ya sean quirúrgico o no, tiene que estar el paciente con 3 meses sin apoyo, es decir, no tiene que apoyarse en su pie. En los unimaleolares, ya sean quirúrgicos o no, tiene que pasar entre 1 mes y 1 mes y medio a 2 sin apoyarse en el pie. Las fracturas estabilizadas por cirugía tienen la posibilidad de rehabilitar la movilidad en un tiempo menor. Y bueno, para los esguinces de tobillo, bueno, aquí tenemos 3 tipos de lesiones, leve, moderada y grave. Estos van a depender de la afección del ligamento peroneoastragalino. Bueno, aquí no viene, pero es importante mencionar que este esguince de tobillo es por una lesión indirecta, es decir, un movimiento forzado torsional, lo que nos va a provocar la distensión de este tejido cápsulo ligamentoso. Tenemos dos tipos de
lesiones en el esguince de tobillo. Ya son lesiones por inversión y las lesiones por eversión. Las de inversión son las más frecuentes. Aquí en estas el ligamento afectado es el lateral externo, que es decir, el ligamento peroneo astragalino anterior. Bueno, las posibilidades terapéuticas van a depender de qué tan grave es el, el daño. Bueno, hay una clasificación en base a los signos clínicos y las alteraciones para estos esguinces de tobillo. Lo dividimos en 3 grados. En el grado 1 hay una lesión parcial del ligamento, pero no hay pérdida funcional. Sería como algo leve. Hay dolor, potencia funcional, pero no es muy fuerte. Se puede utilizar antiinflamatorios, hielo local por 24 horas y un vendaje de 21 días. Después tenemos un grado 2, que aquí hay una lesión incompleta del ligamento. Puede haber dolor y edema moderados. Aquí en esto ya hay un desgarro parcial del ligamento. Aquí, bueno, su clínica de tratamiento son de grado intermedio entre los dos. Aquí vamos a tener una discapacidad funcional moderada, edema, y va a haber una limitación parcial del movimiento y de las funciones. Una inestabilidad leve también vamos a poder encontrar, ya que algunas fibras van a estar parcialmente desgarradas. Y bueno, como último tenemos el 3er grado. Aquí ya hay una lesión completa. Aquí es grave, hay gran dolor, una impotencia funcional y edema. Bueno, continúo. Para el tratamiento del esguince de tobillo, como ya les había mencionado, una inmovilización. Se va a utilizar una bota de yeso entre 3 y 4 semanas. En estos casos, el test de inversión forzada nos va a mostrar en la radiografía si hay desplazamiento o no del astrágalo. Para esto, bueno, si es que hay, para esto va a ser necesario llegar a una cirugía para suturar los ligamentos e inmovilizar, y bueno, aparte de inmovilizar el pie con yeso. Bueno, aquí es importante utilizar una resonancia magnética para observar si hay lesiones en el cartílago articular. Y bueno, Bueno, continuando con las fracturas del pie, pues hay que tener en cuenta diferentes factores de riesgo en los pacientes, que sería que hayan presentado algún traumatismo de alta energía, que tengan alguna alteración del metabolismo óseo, que practican algún tipo de deporte extremo o deportes o actividades de alto esfuerzo, o incluso que pues hayan presentado algún accidente por arma de proyectil. Dentro de estas fracturas, pues las más comunes son las de las falanges, y dentro de estas las más importantes o las más frecuentes son las del hallux, o a lo que conocemos comúnmente como el dedo gordo. Estas en su mayoría pueden requerir cirugía, pero también se les puede aplicar un tratamiento convencional, que sería el uso de la bota de yeso con taco de marcha prolongada hasta la parte distal del dedo, o lo que se le llamaría una ortoresis de Walker. Las fracturas que se presentan en los otros dedos se van a tratar adosando el dedo que está fracturado al dedo que se encuentre sano, solamente con el uso de tela adhesiva durante un mes, pero se considera que también pues la cirugía es algo excepcional. Siguiente, por favor. Y bueno, yéndonos ahora como por partes, dentro de las fracturas de los metatarsianos, dentro de estos los que se van a ver afectados con mayor frecuencia son el primero y el quinto, esto debido pues a su posición anatómica, ya que son los que se encuentran más expuestos. Dentro de esto, a su vez, lo más común es la fractura proximal del quinto metatarsiano, por esto debido a una inversión, a lo que se le llama fractura de Jones. Principalmente se dan por mecanismos directos, que son por el aplastamiento del dedo entre un objeto pesado y el suelo, como cuando se les llega a caer una caja en el pie, o incluso esto se puede producir con una simple pisada. Y también podemos tener mecanismos indirectos, que estos son cuando la porción anterior del pie está fija
y se produce una torsión o un giro de la parte posterior del pie y la pierna. Entonces, pues esto va a producir que se lleve a cabo la fractura, la cual se va a manifestar con dolor, disminución de la función, edema y hematoma. El edema en muchos pacientes puede ser muy abundante, lo que a veces puede dificultar un poco la exploración. El paciente va a manifestar dolor únicamente cuando intente apoyar el pie o cuando intente realizar una movilización pasiva del metatarsiano, obviamente, que esté afectado. En estos, además, debemos de evaluar el estado circulatorio de forma importante, ya que en aquellos pacientes que presenten algún tipo de arteriopatías pueden presentar complicaciones mayores. Y con respecto a las afecciones del segundo metatarsiano, estas producen una lesión típica a lo que se le llama enfermedad de Freiberg, que después de la fractura se produce una disminución del riego sanguíneo, lo cual va a desencadenar toda una enfermedad aparte después de esto. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico de imagen, pues las radiografías se deben de pedir de frente, laterales y en algunos casos oblicua hasta donde el paciente lo tolere. Con respecto al tratamiento, pues las fracturas expuestas siguen los lineamientos generales de fracturas expuestas que vamos a ver posteriormente con un equipo en específico. Las cerradas que no presenten desplazamiento se van a tratar con tratamiento convencional, que sería el uso de una bota de yeso sin carga de peso, que se va a dejar entre 4 a 6 semanas dependiendo de cómo evoluciona el paciente. Y las que presenten desplazamientos van a requerir de una reducción y de inmovilización. Estas se pueden reducir haciendo tracción del dedo y luego utilizar una bota moldeada durante 6 semanas, y en aquellos pacientes que no se reduzca o que presenten fracturas múltiples, lo que se prefiere es que se realice una osteosíntesis con alambres de Kirchen, tornillos y microplacas. Siguiente, por favor. Bueno, la fractura de luxación de Lisfranc, pues como lo dice su nombre, pues va a afectar a la articulación de Lisfranc, que pues corresponde a la línea articular del tarso metatarsiano, que obviamente une al tarso con el metatarso. Esta sobre todo se produce por una torsión mientras la parte anterior del pie esté fijo, y tenemos una clasificación que es la de Hardcastle, que la divide en homolateral, que sería la primera que tenemos del lado izquierdo de la imagen, en la que se va a dirigir hacia un solo lado. Tenemos también la aislada, donde solamente una porción de lo que sería los metatarsianos se va a dirigir hacia un lado y lo demás permanece intacto, o sea, no se afecta toda la articulación. Y vamos a tener la homolateral, en la que varios fragmentos se van a dirigir hacia diferentes lados. En este tipo de fractura-luxación es fundamental el estudio radiográfico, ya que va a ser lo que nos va a permitir el diagnóstico. Y dentro de uno de los hallazgos más característicos que podemos encontrar es que va a haber un desgarro o una separación de la base del segundo metatarsiano unido a una cuña por el ligamento de Lisfranc. O sea, sé que va a presentar el desgarro, pero va a presentar una unión como muy pequeñita. En estos pacientes además tenemos que hacer un examen vascular, ya que hay un riesgo de que se lesione tanto la arteria pedia como los arcos plantares, y debemos de considerar en casi todos los pacientes la presencia de algún síndrome compartimental. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, pues se tiene que realizar tracción directamente sobre el segundo metatarsiano, y esta tracción puede requerir de hasta 8 kilogramos. Se pueden utilizar intensificadores de imagen, los cuales permiten que se estabilicen los huesos por medio de osteosíntesis percutánea, que se le llama osteosíntesis de Kirchner. Y en los pacientes en los que no se logra una reducción, se debe de realizar un tratamiento quirúrgico en el cual se pueden realizar incisiones dorsales entre el primer y segundo metatarsiano. Se puede hacer osteosíntesis de Kirchner percutánea o el uso de tornillos y el empleo de un yeso de apoyo por al menos 3 meses. Y después de esto se debe de realizar ortoresis por varios meses, dependiendo de cómo resulte la conformación del pie en los pacientes. Siguiente, por favor.
Con respecto a las fracturas del astrágalo, podemos tener de 3 tipos: las que afecten a la cabeza del astrágalo, las que afecten al cuello o las que afecten el cuerpo. Las que afectan a la cabeza van a representar solo el 10% de estas, y en estas podemos encontrar necrosis, pero no es un grado significativo. Además, estas suelen no diagnosticarse, por lo que tienen consecuencias a largo plazo, ya que producen una incongruencia de la articulación, lo que termina en una artrosis, y es hasta ese momento en el que el paciente, o bueno, el médico se dio cuenta de que pues el paciente tuvo en algún momento una fractura de la cabeza del astrágalo. Las radiografías se deben solicitar de frente y oblicuas con una posición pronada, y en algunos casos se podría utilizar la TAC. Lo más recomendable es la radiografía. El tratamiento es conservador, se debe de emplear una bota corta de yeso sin apoyo durante al menos 3 meses, y en los pacientes que presenten secuelas hay que realizar artrodesis. Las fracturas del cuello del astrágalo son las más frecuentes, y por lo regular el mecanismo que las produce es por una dorsiflexión máxima del pie. En este es común que encontremos aunado a la fractura una ruptura de los ligamentos, y además no solo la fractura del cuello, sino también una fractura del cuerpo del astrágalo. En estos pacientes depende mucho cómo se desarrolla la fractura, lo cual puede llevar a que el paciente, además de lo que les decía de la ruptura de los ligamentos, de la fractura del cuello y la fractura del cuerpo, que además se produzca una luxación subastragalina. En el caso de las fracturas del cuerpo del astrágalo, estas solo abarcan el 20%, y pues estas dependen de la porción del cuerpo que afecten. En estos, la necrosis vascular va a ser un poco más frecuente y puede ser importante, y pueden presentar trazos verticales en ambos planos, frontales, sagitales u horizontales. En estos pacientes, por lo mismo de la necrosis, se prefiere utilizar la tomografía, y la resonancia pues sería todavía aún mejor para identificar la necrosis y el estado del cartílago, para ver qué tanta afección se pueda llegar a producir. Siguiente, por favor. Tenemos una clasificación, que es la clasificación de Hawkins, que nos las divide en 3 tipos. El tipo 1 es solamente con la presencia de una fractura vertical cervical que no presenta desplazamiento. El tipo 2 es una fractura cervical que va a estar desplazada, en la que además la cabeza va a estar luxada y presenta una lesión parcial del ligamento subastragalino. El tipo 3 va a presentar lo mismo, fractura cervical desplazada, pero la diferencia aquí es que la cabeza va a estar completamente luxada y que el ligamento va a estar completamente roto. Según esta clasificación, se establece un tipo de tratamiento. En el tipo 1 sería conservador, uso de bota de yeso por 2 meses. En el tipo 2 hay que realizar una reducción quirúrgica anterointerna y una osteosíntesis con tomillo. Y además, el paciente tiene que tener 3 meses sin apoyo de la extremidad. En el tipo 3 hay que realizar una reducción por tracción en equino y una síntesis de Kirchen. Siguiente, por favor. Además del tratamiento que se establece según esta clasificación, también se establecen tratamientos según si son fracturas del cuerpo o si son fracturas del cuello. En las fracturas del cuerpo se produce una fijación con Kirchen o tornillos, con o sin osteotomía malleolar, y además se debe de producir una inmovilización lo más pronto posible para evitar las secuelas. Se puede realizar artrodesis, y la mayoría de los pacientes como secuela van a presentar una artrosis secundaria. En las fracturas del cuello, pues tenemos que considerar que es muy importante cuidar una restitución anatómica adecuada, ya que pues como es la parte más cercana a la articulación, es muy propenso que se produzca una artrosis dolorosa y que además se produzca una rigidez de esta articulación, y este se va a tratar por medio de una reducción quirúrgica y de osteosíntesis. Siguiente, por favor. Para las fracturas de calcáneo vamos a tener que son comunes e importantes por la incapacidad que pueden propiciar. Vamos a tener como tal que las dividen en parciales y pico de pato, o en totales y hundimiento talámico.
Hay pérdida del brazo de palanca para el Aquiles, trastornos en arcos del pie, ensanchamiento del retro del pie, con dificultad para calcio de la movilidad tragalina y la posibilidad de invertir y evadir el pie. La que sigue, por favor. La clasificación, 1, 2 y 3, son las fracturas talámicas de cráneo. Esto es, bueno, esto es clasificado por Irving. Bueno, ¿Escucha? Ah, creo que se trabó David. Creo, no se Pero escucha. bueno, con respecto a la clasificación, pues como les había dicho David, pues se va a clasificar en parciales o pico de pato y en totales con hundimiento talámico. Esta clasificación es la de Sauer y Remy. Pueden encontrar diferentes clasificaciones según los hallazgos radiológicos. Nosotros les pusimos esta, que fue la que encontramos como en la mayoría de la literatura, que la divide en 3 grados según qué tanto afecte al calcáneo, que lo divide en grado 1, grado 2 y grado 3. Siguiente, por favor. Y bueno, con respecto al tratamiento, pues en su mayoría el tratamiento va a ser quirúrgico, excepto en los pacientes que presenten una fractura que sea poco desplazada. Hay que tratar de hacer, igual que en la anterior, se tiene que tomar en cuenta una reducción de la anatomía lo mejor posible, sobre todo cuando estén comprometidas las articulaciones o cuando se altere el ángulo de Boller, sobre todo si hay presencia de un hundimiento talámico. Se puede realizar osteosíntesis, se pueden emplear tornillos compresivos canulados, también se puede realizar un relleno con injerto óseo y se pueden utilizar fijadores externos tanto de la tibia, de lo que sería de la tibia hacia la tuberosidad calcánea. Obviamente, como esto les digo, es dependiendo de qué tanto afecte esta fractura a la funcionabilidad de la articulación. En los pacientes que son de edad avanzada y que aparte presenten alteraciones óseas del retropié, se pueden acompañar también de fracturas de otros huesos del tarso. En estos pacientes se prefiere el uso de artrodesis primaria subastragalina y mediotarsiana, que se considera que es lo que puede ayudar a solucionarlo. Y en los casos que se presenten muy poco desplazados, que es lo que les decía, en estos casos pues se va a utilizar un tratamiento conservador en la que se debe de tratar de conservar el ángulo de Boller por medio de se tiene que confeccionar una bota de yeso y esta se debe de utilizar por al menos 2 meses sin apoyo y después de estos 2 meses va a ser 1 mes más, pero ya con apoyo. Estos pacientes pueden presentar secuelas graves del tobillo en los que incluso puede ser necesario posteriormente al tratamiento el realizarse una artroplastia total. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, pues sí, clínicamente los pacientes van a presentar limitación funcional, deformidad, una movilidad anormal de la articulación, aumento del volumen ya que produce mucho edema, equimosis y crepitación ósea. El uso de las radiografías, hay unos criterios que son los de Ottawa, en los cuales nos establece que según en base a ciertas características que el paciente presente, se considera si es necesario realizarle una radiografía o no. Sobre todo se realizan en pacientes que con inversión o apoyo del pie presentan dolor localizado en la base del quinto metatarsiano y en el dorso. En estos casos, pues se realizaría una radiografía anteroposterior y lateral, y en algunos casos se puede emplear una oblicua, que es a 30 grados con rotación interna. Ahorita les voy a explicar un poquito lo de los criterios de Ottawa. Y la tomografía se utiliza para visualizar las líneas de fractura y sobre todo se utiliza cuando las fracturas presentan desplazamientos o son multifragmentarias. Y además si estamos sospechando pues de que haya además heridas o lesiones en los tejidos blandos. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las reglas de Ottawa, en la que nos dice que solo se requieren
estudios radiológicos si hay dolor en la zona malleolar según los siguientes datos. Se va a realizar una serie radiográfica de tobillo, lo que incluiría las proyecciones antero-posterior, lateral y la vista de mortaja, solo cuando el paciente presente dolor en la zona malleolar, que es la que está marcado aquí como la zona 1, y que presente cualquiera de los siguientes puntos. Que tenga dolor en la palpación en lo que sería la cresta o la zona media del malleolo lateral, que está representado con la letra A en el lado superior izquierdo. Que presente dolor a la palpación a lo largo del borde posterior o del punto medio del malleolo medial, que sería lo que está representado con la letra B, que lo podemos ver del lado derecho donde dice vista medial. O que presente incapacidad para mantener el peso sobre el pie, que esté afectando obviamente el pie afectado durante lo que sería la exploración en lo que serían urgencias o la primera exploración que nosotros que le estemos realizando al paciente. Y la otra opción es que se le realice solamente una radiografía de pie, solamente en los pacientes que presenten dolor en la zona 2, que la vemos aquí representada, y que presente alguno de los siguientes, que sería dolor en la palpación de la base del quinto metatarsiano, que en la imagen la podemos ver representada como la letra C, o que presente dolor a la palpación en el hueso navicular, que sería la letra D, o que el paciente presente alguna incapacidad para descargar el peso completo sobre el pie afectado durante la primera exploración que nosotros le realicemos. En base a estas es que no es clasificación. En base a estas reglas es como nosotros podremos decidir si es necesario realizarle una serie radiográfica al paciente para el diagnóstico o no. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Dudas después. Sí. Bye luego. Pues dijo que las dudas al final, si quieren que empiece el otro equipo. Sí. Sí, que vaya poniendo su expo. Vas, Alicia, apúrate. Hay que esperar a que regrese, ¿no? Pues él dijo que si se iba de todos modos nosotros siguiéramos. Sí, que sí nos escuchaba. Ajá. Mejor dejen de compartir y que empiece el otro equipo, que fue lo que dijo que quería. Bueno, así nos lo ha hecho, que las Sí. preguntas al final. Sí, pues hay que continuar hasta que pues él ya nos diga aquí. Hasta ahí. ¿Quién sigue? Juanito, deja de compartir. ¿Quién es el equipo 4, amigos? Vine, ¿no? Nosotros, ahí vamos, esperen, Ah, yo le voy a compartir. Es que no la encuentro, esperen. Ya sé, hombre. Ahí lo pueden ver. Está cargando. Está cargando. Ya. ¿Y se ve como presentación o se ve?
Falta que, ándale. Ya se ve. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, miren. Ok. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de luxaciones y de de síndromes de compresión en miembros inferiores. La que sigue, por favor. Bueno, pues vamos a definirlo. Ya nos habían dado anteriormente una clasificación, pero una definición, perdón, pero pues ahorita Doctora, vamos a rato. Mande. yo creo que nos vamos a detener aquí por las dudas, preguntas y lo que tengan. Ah, ok, Y mejor empezamos mañana. está bien. Sí, porque ya son las 3:14 y luego, a veces si tienen muchas dudas, se extienden un poquito. Entonces, sí se pronuncia Chasker, doctora. Tú que tenías la duda es Chasker, así como se escribe Chasker. Ok, gracias, doctor. Nicole, dudas, preguntas. No, doctor, hoy no. Maldonado, no. Alicia Pérez. No, doctor. Gracias. Diana Ortiz. Quería preguntar, ayer nos mencionó que era importante diferenciar entre traumatismo, distensión y esguince. Y bueno, ¿la distensión es lo mismo que lo que manejan como torcedura? Pues la gente maneja muchas cosas y muchos términos. Es que traté de buscar información relacionada a las diferencias y nada más encontraba así como que esguince y torcedura. Y no Es que sé. acuérdate que lo médico es esguince. Ajá. ¿Sí? Los vocablos populares es otra cosa. Ah, ¿Sí? ok. Eso es un vocablo popular. ¿Sí? La torcedura. Eso lo dicen allá en el pueblo. Y se refieren a un esguince. Ok. Bueno, ¿Sí? esa era mi duda. Pero ese es un vocablo popular. Sí. Ese no es término médico. Pero ¿Alguna que otra usted duda? se refirió con distensión, entonces. Ayer creo que lo mencionó. No, pues mencioné muchas cosas, pero acuérdate que hay contusión, que es traumatismo. Lo que pasa es que la gente cuando dice traumatismo, acuérdate que hay diferentes tipos de traumatismos. Hay desde un leve, un moderado, un severo, ¿sí? Entonces ya los severos, pues acuérdate que hay hasta fracturas. Por eso es importante que ustedes sepan que la gente tiene muchas formas de referirse a diferentes patologías. Pero lo que ustedes tienen que saber es los términos médicos, que es un esguince, que es una fractura, que es una luxación. ¿Sí? Okay. Ya lo demás, contusión, trauma, distensión, ¿sí? Dislocación, son términos que utiliza la gente, pero los tienes que asociar para cuando la gente llegue y te diga que le pasó eso, pues tú te des una idea de a qué se está refiriendo, ¿no? Pero le tienes que preguntar qué fue lo que le pasó. Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. Y Rubén, ¿dudas? ¿Tienes suero o qué, Rubén? Sí, estoy enfermo. ¿Estás hospitalizado en tu casa o estás en un hospital? No, estoy en mi casa. ¿Y luego qué? ¿Te dio el coronavirus o qué? No, no me ha dado nada de eso. No sé, pues ayer no se me quitaba la fiebre. ¿Mucha fiebre? Sí, ¿Y no tienes tos? no nada de eso. ¿Y no tienes diarrea? Diarrea sí, pero Pues ayer eso es coronavirus. Eso en mi pueblo se le llama coronavirus. Aléjense de él, no se acerquen. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? No te escuchamos. en Chalco. Ah, estás en Chalco, no se acerquen a Chalco, muchachos. Está el foco rojo. Sí, eso es coronavirus. Fiebre, mucha fiebre y diarrea, igual a coronavirus. ¿Dudas que tengas, Rubén? No, ninguna, doc. Seguro. Vania, No, doc, ¿no? todo ¿Segura? bien. Vanessa,
Yo sí, Doc. En A los ver, dime. pacientes, bueno, en los adultos mayores que ya han presentado como fracturas repetitivas, ¿es necesario que nosotros le demos algún tipo de tratamiento para hueso? No sé, como vitamina D Sí, o... acuérdate, Dios guarde la hora que sean muchas fracturas repetitivas. Acuérdate que las fracturas repetitivas, si se llegan a ver y lo ves en niños, acuérdate que esos son los famosos niños de cristal. Entonces, cuando hay fracturas frecuentes desde el inicio de la vida, son los famosos osteogénesis imperfecta. Es muy difícil y no es lo común que un adulto tenga muchas fracturas. Si alguien tiene una fractura, normalmente acuérdate, le hacen la densitometría para ver si no tienen osteoporosis. Y si descartas osteoporosis, bueno, no le das tratamiento. Se te vuelve a fracturar una segunda fractura, debe de tener osteoporosis. Dependiendo de la edad, es la sustitución que tú haces del aporte energético. Acuérdate que la gente, si das calcio, lo tienes que acompañar de vitamina D, más que se asolía unos minutitos. Y si ya están muy viejitos, pues ya das una complementación diferente. Depende de la edad. ¿Sí? Ok, Doc, gracias. ¿Alguna otra duda? Uriel, ¿dudas? Por el momento, no, Doc. Gracias. Eric, ¿dudas? No, doctor, gracias. Seguro, Eric. No te sientas mal, Eric. No. No te sientas mal por esos síndromes raros que nunca vas a ver en tu vida. ¿No? Mónica. No, Doc. No, Doc, ninguna. ¿Alguna duda? ¿Segura, Mónica? Segura. Yulisa. No, doctor. ¿No? ¿Segura? Salgado. Bustos. Digo, Doc, Dime, te escucho. ayer que checamos lo de la epicondilitis, mencionó que era por el uso excesivo de estos músculos. Bueno, y el... Yo nunca dije eso. No, mi Lo compañera. dijo tu compañero. Ajá. Ah, Sí, mi sí, no, compañera no. dice A lo mí mencionó. dime la duda. ¿Cuál es la duda? La duda es que si hay alguna manera de poderlo evitar, porque, o sea, comentó que era sobre todo, por ejemplo, para los tenistas, de que era uso repetitivo, pero ¿hay alguna manera o algo que puedan utilizar para evitarlo? No juegues tenis. También decía que, por ejemplo, corregir las posiciones, sobre todo en el deporte, evitar las sobrecargas mantenidas Fíjate y bien. hacer estiramientos antes de eso. Bueno, lo metían como prevención. Hay enfermedades propias de la actividad. No sé si has visto la gente que peina, la gente que maquilla, que pinta. También esa gente luego tiene problemas, las secretarias, las que están mucho en los teclados. Hay patologías que luego te pueden condicionar un poquito enfermedades, ¿sí? Tanto de síndrome del túnel del carpo como del Kervay, ¿sí? O otras personas, los hombros, ¿sí? Se lesionan más el hombro. Y otros que mueven mucho los codos, acuérdate, los que martillan, ¿sí? Los que clavan, ¿sí? Hay gente que luego utiliza mucho sus brazos, entonces se les puede hacer una epicondilitis o una epitrocleitis, que es del otro lado, o las dos. Entonces, muchas veces es difícil que en una persona que realiza cierta actividad tú le digas, pues no lo haga, ¿verdad? Porque la actividad te va a condicionar ciertas patologías. Esto lo vemos nosotros luego en la gente que baila. Hay gente que baila, entonces luego tienen problemas de los tibiales, ¿sí? O en otros tendones en las piernas. ¿Por qué? Por el exceso que hacen de algunos tendones. Desarrollan cierta patología. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué tiene? ¿Cuándo le pasa? ¿Cuándo empezó? Y nota que es con alguna actividad, pues es difícil decirle no la haga, ¿verdad? Pero a veces lo tienes que sugerir, más aparte les das medicamentos, acuérdate, antiinflamatorio, analgésico, calor local, reposo. Pero si la persona sigue haciendo la actividad que origina la causa, ¿qué crees que le va a pasar? Pues va a seguir manifestando la sintomatología, ¿sí? ¿Alguna otra duda, Arisbet? Doc, por ejemplo, en el síndrome del túnel del carpo, en donde se comprime mucho lo que es el nervio mediano, si no se tratara, ¿se comprometería tal cual la función a largo plazo o podría ser reversible solamente con quitar la compresión?
Pues acuérdate que ahí el problema es que luego la gente se le entume la mano, se le va la fuerza y terminan generalmente o operándose o haciéndose algo. Pero es muy difícil que tú te quedes así. Sí, normalmente buscas la atención. ¿Por qué? Porque te está dando una sintomatología. ¿Sí? Pues normalmente la gente busca la forma de que pues tú le resuelvas su problema y siempre inicias médico y si no funciona el médico, infiltrativo y si no funciona quirúrgico. ¿Sí? ¿Alguna Sí, otra doctor. duda, Lisbeth? No, ya no, doctor, ¿Segura? gracias. Sí. Iván, No, doctor. Ninguna. y David González. Sí, Doc, nada más dentro de o sea, la clasificación de emergencias en las miembros inferiores sería como que la de más emergencia, la de fémur, o dependiendo del grado de cada uno. No, fíjate que de hecho hay 5 patologías que se consideran una urgencia médica quirúrgica ortopédica. Una ya la mencionó tu compañera, que fue fracturas expuestas. Las fracturas expuestas es una urgencia quirúrgica. Tú no puedes dejar un paciente con una fractura expuesta o una amputación traumática ahí el paciente y que no le hagas nada. Y hay otras patologías que ya medio las comentaron tus compañeros. El problema de la fractura diafisiaria de fémur sí la consideras como una urgencia y de hecho no nada más la fractura. Después van a hablar ustedes cuando hay un traumatismo en el muslo y que te desarrolla un Morella-Valle. Y también esa, a pesar de que no es como tal una urgencia quirúrgica, pero puede llegar a ser una urgencia quirúrgica. El problema de las fracturas de pelvis, las fracturas de fémur, es que te ocasionan hemorragias y lo más delicado es que te pueden ocasionar embolismos pulmonares. Entonces, esos embolismos te pueden ocasionar o condicionar la muerte. Ese es el problema de las fracturas diafisiarias. Pero no nomás de fémur, también puede ser la tibia y muy pocas ocasiones puede ser el húmero. Pero las fracturas de huesos largos, y si son múltiples, el pronóstico es más malo. Entonces, por eso las de fémur las consideras necesariamente como hay que operarlas, ¿sí? En las primeras horas, o solamente fijarlas con un fijador. Algo que antes de que se me olvide, tu compañero mencionó que el peroné no es importante. No, si el peroné es importante. Las fracturas diafisiarias de peroneo proximales normalmente no ameritan de un tratamiento quirúrgico, que es diferente. Pero la fractura de tobillo y la fractura de peroné, sobre todo distal, sí interviene mucho en la estabilidad del tobillo. Entonces, en esos casos sí es importante, ¿sí? Que sea diferente, que no requiera manejo quirúrgico diafisiario proximal es diferente. Que te contribuye a que un hueso se vaya a retardo de consolidación o pseudoartrosis cuando hay fractura de tibia, eso es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que la integridad del peroné a veces dificulta la consolidación de la tibia, sobre todo trazos diafisiarios. ¿Sí? Ok, ¿Algo Doc. más, David? No, Doc, gracias. Gracias por la duda. Gracias. Juan Jesús Bautista. No, doctor. ¿No, seguro? Charlie. Sí, doctor, relacionado con la pregunta de mi compañero David, ¿de cuánto tiempo disponemos de lo que dijo de fractura de fémur? ¿De cuánto tiempo disponemos en el caso de que sea una fractura, digamos, oblicua? No es expuesta, pero por la condición de que puede estar lesionado el tejido por la misma fractura o la forma de la fractura del hueso. ¿De cuánto tiempo disponemos antes para llevarlo lo más pronto pues a quirófano? No, pues acuérdate que depende de muchas cosas. Tú tendrás toda la voluntad y las ganas, pero te llega ahí donde estás y ¿qué vas a hacer? Imagínate ahí donde estás ahorita en tu casa. Te atropellan ahí al vecino afuera y te le ocasiona una fractura de fémur. ¿Qué haces? Ya te han visto que llegas de blanco, que eres médico. Ay, aquí está un doctor. Córrele con el doctor. A ver, ¿qué vas a hacer? Correr, ¿verdad? Sí.
precisamente por eso, porque estaba en una situación más o menos similar y bueno, para ese entonces no tenía tanto conocimiento en esta área de traumatología y sí me tocó ver una paciente ya, pues para empezar obesa y sí fue esa fractura así, oblicua en fémur, pero el problema fue que no se llevó digamos, en ese momento al hospital, sino que ahí se quedó en cama tendida y pues nadie sabía que realmente era una fractura, porque no estaba expuesta ni nada, pero sí tenía el hematoma pues en gran Pero parte pues del esa muslo. persona de seguro no podía caminar. O sea, si tú no te puedes parar y no puedes no. caminar, pues algo tienes. Lo normal es que te pares y camines como Lázaro. O sea, lo que no es común es saber, párate. Ay, no puedo, ¿cómo que no puedes? Algo tienes, ¿sí? O sea, lo normal es, si tú caminas y toda tu vida has caminado, pues tienes que caminar. Pero es que lo queremos parar y no puede caminar. No, pues eso no es normal. ¿Sí me explico? Algo tiene, ¿qué tiene? Pues hay que tener por ahí algo. Ahora, ¿qué le pasó a esa persona? Fue por una caída, Pues se no fue de manera cayó, directa. entonces te caes y no puedes caminar, ¿qué crees? Pues es obviamente una fractura, esa persona está fracturada, entonces tu obligación como médico ahorita es, te cae esta persona, se lesiona, ¿sabes qué? Llévenla a un hospital, o sea, a lo mejor tú no puedes hacerle nada, llévenla a un hospital. Cuando tú ya estés en el hospital, entonces lo que sí puedes hacer es, pues tú de primera instancia es poner una férula, ¿verdad? El médico que hace la revisa, ve la presión, signos vitales, acuérdate, lo primero que hacen en un paciente cuando llega a un servicio de urgencias es, toman signos, hay que ver cómo está. Después de que la enfermera toma signos, se la pasa al doctor y el doctor tiene que hacer, verlo y después mandarlo a rayos. Ya sabes pedir las radiografías AP lateral de fémur o de los lugares donde tenga dolor, ¿verdad? Para descartar una lesión. ¿Ves una diafisaria de fémur? ¿Qué crees? Es quirúrgica, ¿sí? Eso no le vas a poner un yeso, porque en un adulto, fémur siempre es quirúrgico, ¿sí? Entonces se tiene que internar. ¿Cuánto tiempo tienes? Pues depende del lugar. O sea, tú no tienes un tiempo. Lo ideal es que llegue el paciente y pues que lo puedas operar, ¿sí? Pero obviamente son tiempos. Tienes que ver el ayuno, tienes que ver muchas cosas, ¿sí? Ok. No te me vayas. Minerva, ¿dudas, preguntas? Cuanto a esto, si por ejemplo la fractura es estable y no hay desplazamiento, ¿necesariamente tiene que ser quirúrgico o podría ser con la simple inmovilización y colocar un yeso? Solamente que sea un trazo incompleto, ¿sí? Si no es incompleto, es quirúrgico. ¿Sí? Gracias. Minerva. Nada, gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda que tengas? Charlie, ¿verdad? Porque ya ni le dije adiós. Bye, Charlie. No, sí está ¿No, bien. seguro? Sí, ya respondí mi duda. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda que tengan? Cuídense mucho, que estén muy bien. Suerte, nos vemos mañana. Yo creo que mañana voy a tratar de apresurarme de quirófano para estar a la 1:30. Yo espero y confío en que alcance a terminar. Si no me pudiera conectar por algo, de favor me esperan, ¿sí? No es que no quiera, es que tengo que salir de quirófano, ¿sí? Si la señal fuera diferente, a veces de quirófano te puedes conectar, pero ahí mi señal luego es muy mala. Si puedo, me conecto ahí y los veo y los escucho. Si no, ya voy a estar aquí arriba, ¿sí? Sí, doctor. Nos vemos mañana. Cualquier otra duda mañana, por favor. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, nos vemos hasta Gracias. mañana. Hasta luego.